Úsame, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria sea tuya. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Y les invito, iglesia, que abran sus Biblias conmigo a Salmos, capítulo 16. Aleluya. Salmos, capítulo 16. Y cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Salmos, capítulo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro hermano Efraín leyó un verso a la cual hoy voy a citar también. Salmos 42. Y dije, gloria a Dios, gracias, Padre. Porque de eso va a tratar el mensaje de hoy. Salmos 16. ¿Lo tienen? Amén. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, el salmista David dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermoso la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Hermanos, si ven al principio de este salmo, quizás tu Biblia dice Mictam de David. Mictam de David. Esta palabra es una palabra muy extraña que en verdad nadie sabe qué es lo que significa. Vi y traté de investigar qué significa Mictam, pero es una palabra en el hebreo muy extraño que nadie sabe qué es lo que significa, pero es interesante que de estos 150 salmos, hay 6 salmos con esta inscripción. Y los 6 salmos que contienen esta inscripción son salmos que se distinguen porque el escritor de esos 6 salmos está pasando una crisis o está al borde de la muerte. Este es un salmo de David. Entonces, este salmo puede ser cuando Saúl lo estaba persiguiendo, o puede ser un salmo que él escribió cuando su propio hijo Absalón estaba tratando de asesinarlo. Y es en medio de ese contexto de una crisis al borde de la muerte que el salmista David va hacia Dios y le dice a Dios, guárdame tú, oh Dios. David no acude a ninguna otra persona. David no acude a sus padres o a sus amigos. Porque hay situaciones en la vida que tú y yo vamos a pasar que nadie te puede ayudar más que Dios. Habrán momentos y crisis en la vida, situaciones que nos llevan al borde de la muerte, a la cual no encontrarás refugio en nadie más, aunque quizás personas te quieran ayudar o extender una mano, no pueden.
son esos momentos cuando nadie más te puede ayudar, que tú tienes que ir al que sí te puede ayudar, a Dios mismo. David va hacia Dios en medio de su crisis, en medio del borde de la muerte, y le dice a Dios: guárdame, oh Dios. David acude al que sabe que lo puede guardar, al que sabe, el que lo puede cuidar, proteger, liberar y preservar. Cuando tú estás pasando una crisis, mis hermanos, cuando tú estás pasando una aflicción, cuando tú estás pasando por el valle de sombra de muerte, ¿acudes tú a Dios, mis hermanos? ¿Acudes tú al Rey de Reyes y Señor de Señores? Miren lo que dice el salmista. Dice: porque en ti he confiado. Esas son palabras muy tremendas. El salmista le dice a Dios: porque en ti está mi confianza. Mis hermanos, si tú eres padre, tú sabes que tus hijos confían plenamente en ti. Ahorita Joshua ya creció, él puede hacer muchas cosas por sí mismo. Pero Lucas, él depende de nosotros plenamente. Su plena confianza está en mí y en Erika como padres. Y él sabe que nosotros no lo dejaremos ir para nada. Lucas sabe que él puede venir a nosotros y con simplemente levantar sus manos, él sabe que nosotros lo vamos a levantar. Porque nosotros lo amamos y somos los responsables de cuidar de él. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, nosotros pasamos de ser extranjeros a ser hijitos de Dios. Pasamos de ser de oposición a Dios, de estar en el cuidado de Dios. Dios cuida de nosotros. Por lo cual David, teniendo una relación con Dios como de padre e hijo, va hacia él sabiendo que su padre le va a dar refugio. Si nosotros, siendo pecadores, cuidamos de nuestros hijos, les proveemos, nos sacrificamos por ellos, nos esforzamos por ellos, les damos nuestro mejor consejo y guía, cuanto más nuestro Padre, que es santo, bueno y misericordioso con nosotros. Amén. David va a Dios y nosotros de igual manera tenemos que ir hacia Dios, mis hermanos. Confiar en Dios plenamente, porque Él te puede cuidar, Él te puede proteger y Dios te puede preservar. Jesucristo, mis hermanos, la cual la Biblia llama el varón de dolores, Él era el Hijo unigénito de Dios. Y Él tuvo que también confiar en el Señor. Si Jesucristo tuvo que confiar en Dios, ¿cuánto más tú y yo tenemos que aferrarnos y confiar en el Señor? Jesucristo, mis hermanos, puso su confianza en Dios porque sabía que Dios lo iba a preservar. Porque sabía que Dios iba a ser fiel hacia él. En Hebreos 2, capítulo 13, si van conmigo allá, veamos estos versículos. Hebreos capítulo 2, versículo 13, miren lo que dice. Este versículo está hablando acerca de Jesucristo y dice: y otra vez yo confiaré en Él. Jesucristo tuvo que pasar por la muerte. Sin embargo, Él dijo: yo confiaré en Dios. Hermanos, cuando tú estás pasando por la crisis, por la muerte, tú tienes que confiar en Dios. Y Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice ahí? Sufrió
la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que Jesús sufrió la cruz. Sin embargo, él tuvo su plena confianza en Dios. Cristo, mis hermanos, tuvo que confiar en el Señor. Tuvo que confiar en la promesa del Padre. Hermanos, Isaías capítulo 53 habla de que el Mesías iba a morir, pero iba también a resucitar y ver el fruto de su sacrificio. Cuando tú lees Isaías 53, ahí mismo nos dice que Él sufrirá como varón de dolores, pero que a través de ese sufrimiento saldrá bendición sobre bendición por generación de generación. Cuando Él está pasando por esa cruz, Él de una forma muy similar, tiene que confiar en lo que ya está escrito acerca de Él. Y aunque Él está sufriendo, sin embargo, Él pone la confianza en la palabra de Dios, por lo cual eso lo habilita a permanecer. Cuando tú estás pasando por la crisis, por la muerte, por el valle de sombra de muerte, tú tienes que ir a la palabra de Dios y ver esas promesas, porque esas son las promesas que te mantendrán sano y en equilibrio mientras pasas por el fuego. Pero si tú no vas a la palabra, déjame decirte que Satanás te puede tentar y te puede descarriar del camino. Cuando estás pasando por la crisis, tú eres una persona muy vulnerable para Satanás. Eres presa fácil para Satanás en ese momento. Por lo cual es cuando tú más te tienes que aferrar al Señor. Más te tienes que acercar al Señor. Jesús no fue un hombre sin aflicción, y tampoco nosotros lo seremos. Cristo Jesús sufrió injustamente, pero siguió confiando en Dios el Padre, sabiendo que Dios el Padre lo iba a guardar. Y tú y yo tenemos que tener esa misma confianza en Dios, sabiendo que pase lo que pase, Él nos va a guardar. Regresando a Salmos 16, el salmista dice: oh alma mía, dijiste a Jehová. Miren lo que el alma de David dijo hacia Dios. Le dijo: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En medio de la crisis, sin embargo, él estaba alabando al Señor. David, mis hermanos, pudo encontrar su cuidado en Dios y pudo confiar en Dios porque tenía una perspectiva grande de quién es Dios. Para David, mis hermanos, no había nada mejor, no había nada más grande y nada más especial que Dios, aún en medio de la crisis. Dios seguía siendo lo máximo. Dios para él seguía siendo lo más especial. Aunque en lo exterior David estaba pasando por muchas tribulaciones, sin embargo su alma no dejó de alabar y decirle al Señor: tú eres mi Dios. Mis hermanos, cuando tú estás pasando por la crisis, por las aflicciones, tu alma, tu físico no va a querer alabar al Señor. Va a querer dudar del Señor. Va a querer aislarse del Señor. Va a querer cuestionar a Dios. Va a querer enojarse con Dios. ¿Por qué me está pasando esto, Dios? Pero David en este momento se recuerda de la bondad de Dios. Se recuerda de qué es lo que es más grande y especial en su vida. Por lo cual su alma, en medio de la crisis, empieza a alabar al punto que él dice: tú eres mi Señor. Y para mí no hay nada mejor fuera de ti, le dijo al Señor. Cuando estamos pasando por dificultades, mis hermanos, nuestra alma se va a querer olvidar de la bondad de Dios. Nuestra alma va a querer dudar de la fidelidad de Dios. El alma va a quedar confundido. El alma no va a querer acercarse al Señor. Miren lo que dice Salmos
42, Salmos 42, versículos 5 al 6. Miren lo que dice este salmo. Cuando estás pasando la crisis, el alma se quiere alejar, se quiere apagar en el Señor. Por lo cual el salmista le dijo a su propio alma, está hablando en sí mismo y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David, su mente le dice al alma adolorido de sí mismo y le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, por lo cual me recordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Misar. Noten lo que el salmista le dijo a su alma: recuérdate de Jehová. Cuando tú estás pasando por dificultades y luchas, mis hermanos, tienes que recordarte de todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Porque cuando estás pasando la crisis, el problema está mero enfrente de ti, el gigante está mero enfrente de ti. Es tan tentador olvidarte de todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Y por ese medio olvidarte de Dios, alejarte de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás quiere. Pero Dios quiere que en medio del fuego tú sigas mirando a Dios. Tú sigas confiando en Dios. Tú sigas alabando al Señor. Tú sigas levantando tus manos al Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Cuando tú estás pasando por las luchas, tienes que traer a memoria lo que Dios ya ha hecho por ti. Y que eso te ayude a seguir alabando al Señor. Porque miren lo que dice el versículo 3. Dice: para los santos que estén en la tierra y para los íntegros. David estaba pasando por una crisis, por una muerte, pero aquí él menciona para los santos y para los íntegros. Si miran el versículo 10, él dice: no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. David en ese momento estaba caminando en santidad. David en ese momento era íntegro de corazón, sin embargo estaba pasando por una aflicción. Hermanos, la conciencia de David estaba limpia. Él estaba sufriendo no por algún pecado. En el versículo 10 él dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Verdad? Muchos piensan que uno sufre porque a lo mejor está en pecado. Por eso está sufriendo. Pero no siempre es así. Vemos que Job era un hombre santo e íntegro. Sin embargo, sufrió grandemente. Jesús fue un hombre santo y perfecto y sufrió. A veces cuando tú sufres no es porque estás haciendo algo malo, sino es porque estás haciendo todo lo bueno. Y Satanás te quiere descarriar, mis hermanos. Y es ahí cuando viene la confusión. Señor Dios, si te estoy sirviendo, si te estoy sirviendo, si estoy orando, si estoy luchando, entonces ¿por qué me está pasando todo esto? Pero el salmista dijo: es toda mi complacencia. Aquí encontramos unas palabras muy similares, mis hermanos, cuando el padre le dice al hijo: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, Dios se complace en los santos, pero se complace aún más en los santos que aunque no entiendan el por qué, siguen alabando en fe. Dios se complace en los santos, mis hermanos, que a pesar de pasar por el fuego, aún siguen confiando en Él.
Dios se complace en aquellos santos y personas íntegras que a pesar de estar sufriendo siguen levantando las manos en adoración. Dios, mis hermanos, se complace en aquellos que aún están pasando por el fuego, siguen siendo íntegros sin querer renunciar su fe en el Señor. Siguen íntegros, fieles, obedientes y santos. Salmos capítulo 33, versículo 1 dice: en los íntegros es hermoso la alabanza. Es tan fácil ser íntegro y santo cuando nada está pasando. Pero cuando estás pasando por el fuego y tu vida está corriendo peligro y la crisis te está presionando, seguirás siendo íntegro y santo. Seguirás confiando en el Señor aún en esos momentos. Toda persona que cree en Dios, toda persona que cree en el cuidado de Dios y confía en Dios, es en el quien Dios encuentra complacencia. Pero miren lo que dice el versículo 4. Dice: pero se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Israel, mis hermanos, muchas veces dejó de confiar en los momentos en donde más tenían que confiar. Si tú has leído el Antiguo Testamento, te darás cuenta que Israel era un pueblo muy, pero muy incrédulo, que dudaba constantemente de Dios. Aun cuando habían visto los milagros y prodigios que Dios había hecho en Egipto, las 10 plagas, Israel muchas veces dejó de confiar en Dios en los momentos de crisis y muerte, y en vez adoraron a otros dioses. En vez fueron a encontrar refugio, respuesta y aliento en otras naciones. Cuando estaban pasando por la crisis, en vez de confiar en Dios, se asustaban y corrían. En vez de seguir confiando en Dios, querían regresar atrás. En vez de confiar en Dios, llamaban al faraón de Egipto o iban a otras naciones para decirle: ayúdame, cuando ya tenían toda la ayuda del Dios Todopoderoso. Lo único que tenían que hacer es decirle a Dios: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero se les olvidaba tan pronto la grandeza y omnipotencia del Señor. Si tú ahorita estás pasando por una crisis, Dios quiere que tú te aferres a Él, mas Satanás quiere que tú te olvides de Él. Déjame decirte que Dios en esta noche te dice que Él está contigo. Que no te alejes del camino, porque Él te escucha y Él no te dejará. Miren lo que dice Salmo 106. Sin embargo, cuando pasan estas cosas, desafortunadamente muchos sí se alejan del Señor. Miremos cómo Israel se alejó del Señor. Miren lo que dice Salmo 106. Israel, en vez de confiar en el Señor, ¿qué dice el versículo 19? ¿Hicieron qué? Becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria para la imagen de un buey que come hierba. ¿Qué dice el versículo 21? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Dice el 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron. ¿A qué dice ahí? A su palabra. Cuando estás pasando por la crisis, no seas uno de ellos que no cree en la palabra. Muchos al pasar una enfermedad,
una catástrofe, una crisis, en vez de ir a Dios, recurren a otras cosas. Muchos en ese momento quieren dejar de seguir a Dios. Quieren dejar de congregarse. Quieren aislarse y dejar de comunicarse con los hermanos y las hermanas. Otros recurren al alcohol o a algún vicio. Regresan atrás. Todo iba bien, por lo cual seguían al Señor, pero hay una gran aflicción, por lo cual mejor quieren regresar atrás, igual que Egipto. En vez de seguir creyendo en el Señor como creyó Caleb y Josué, nosotros lo podemos derrotar, pero ellos querían regresar atrás. No hagas eso, mis hermanos, tú sigue hacia adelante. Cuando regresamos atrás, multiplicamos nuestro dolor. Miren lo que dice el versículo 4. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirvieron a otros dioses. Se multiplicaron los dolores de aquellos que regresaron atrás. Cuando tú ves en la Biblia, aquellos que regresaron atrás nunca les fue bien. Los que quisieron regresar tuvieron que perderse la tierra prometida. Murieron en el desierto. Los que querían regresar atrás nunca fueron y alcanzaron la bendición del Señor. Cuando tú estás pasando la crisis, serás tentado para abandonar el camino, dejar de congregarte, dejar de orar, dejar de leer, empezar los vicios de nuevo. Mas tú tienes que seguir adelante, porque si no sigues al Señor, en vez de encontrar solución o alivio, encontrarás una multiplicación de dolores. Eva, por no confiar en Dios, dice, se le multiplicaron en gran manera los dolores. Por no confiar, confía en el Señor, mi hermano. Cuando estamos pasando por pruebas, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Es donde más tenemos que confiar y creer en Él. Hermanos, mientras hacía este mensaje y estudiaba este mensaje, no podía dejar de pensar en mi pequeño Ezra. Es lo único que se me venía a la mente cuando estudiaba este pasaje. Y créanme, mis hermanos, que lo que dice este salmo es verdadero y te va a ayudar. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que oraron por nosotros en ese momento. Le doy gracias a Dios por todos los que nos brindaron algún tipo de bendición o alivio. Pero créanme que tan especial que fue, a la misma vez lo único que me ayudó fue la palabra del Señor. Fue recordarme en las promesas del Señor. Yo y mi esposa íbamos al doctor y en vez de encontrar alivio, en vez de encontrar una respuesta mejor o recibir buenas noticias, cada vez que íbamos al médico, la cosa se empeoraba. La situación se ponía más difícil. Y aunque regresaba a la iglesia a predicar, aunque aquí me paraba para predicar, pero por dentro estaba llorando. Y le tuve que decir a mi alma, alma mía, ¿por qué te abates? Y tuve que recordarme de la bondad del Señor. Tuve que creer su palabra plenamente, aunque no vi respuesta. O bueno, a mi perspectiva, pero yo sé que hay respuesta. Tuve que decir, ¿por qué te afliges, oh alma mía? Tuve que ir a la presencia del Señor, en donde nadie más me podía ayudar. Solo Dios podía darme ese confort.
Tuve que repetir estas palabras y decirle, guárdame, oh Dios. Guárdame porque tú eres mi Señor. Y en ti he confiado y en nadie más. En ti he confiado. Le dije al Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi máximo todo. Y en ti confiaré. En ti confiaré. Hermanos, si yo no hubiera hecho esto, ¿dónde estaría hoy? Si yo no hubiera hecho, mis hermanos, créanme que mis dolores en vez de menguar se hubieran multiplicado. Pero no hice eso, sino en que en vez seguí confiando en Dios. Dios me dio paz. Dios me dio gozo. Dios me dio tranquilidad. Y me dio descanso en medio del dolor. Por lo cual aquí seguimos con mi familia, congregados, alabando, exaltando al Señor, predicando de su grandeza y de su bondad, declarando de que Él es bueno, testificando de que Dios es grande y poderoso. Eso es lo que hizo David en medio de la dificultad. David no huyó, sino le hizo frente a la situación con Dios a su lado. Mira lo que dijo David en el versículo 5. David, en vez de cuestionar, en vez de dudar, él dijo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Dijo, Jehová es mi herencia. Hermanos, cuando Israel estaba a punto de conquistar la tierra, Dios le dice a los levitas, ustedes no recibirán tierra, no recibirán porción. Y ellos dijeron, ¿por qué, Dios? Y Dios les dice, porque yo seré tu parte. Les dice, yo seré tu porción. Los levitas recibieron, aunque no recibieron tierra, recibieron algo mucho mejor. Aunque no tenían tierra por sí mismas, sin embargo, Dios les dijo a los levitas en específico, yo seré tu porción. David le estaba diciendo a Dios, cuando le dijo, Jehová, tú eres mi porción y mi herencia, le estaba diciendo, yo no necesito nada más que tú, porque tú eres mi porción, tú eres mi herencia. Le estaba diciendo a Dios, tú eres suficiente, no necesito nada más. Como dijo en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O como lo traducen otras versiones, no me hace falta nada. David no necesitaba nada más. No necesitaba nada más que solo Dios. Noten esto. David era rico, él era rey, él era sumamente rico, pero ante la tribulación y angustias la herencia material era insuficiente. Aunque tenía los recursos, pero para la crisis y la situación y la muerte no le servía de nada. Para ayudarle y fortalecer su corazón y su espíritu. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede fortalecer el alma y el corazón atribulado. Necesitaba a Dios, David, y tú y yo también necesitamos a Dios. David le dijo a Dios, segunda parte del versículo 5, le dice, tú sustentas mi suerte. David, en otras palabras, le dice a Dios, mi futuro, mi suerte, pase lo que pase, estoy seguro que tú la vas a sustentar. Eso es fe. Él estaba pasando por una crisis en su presente, sin embargo le dice a Dios, le adora a Dios y le dice, tú eres mi porción. Tú sustentarás mi suerte, mi futuro. Yo sé que pase lo que pase, estará bien porque tú eres bueno. Dios tenía todo bajo
control. Nuestro futuro está seguro en Dios. Pase lo que pase, estamos bendecidos en el Señor. Como dijo nuestro hermano Efraín cuando estaba orando por la ofrenda, con Dios ya lo tenemos todo. David no sabía si iba a vivir o morir. No lo sabía. Sin embargo, sabía que si moría o vivía, su futuro iba a estar bueno. Si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, con Jesucristo nos vamos. Estaremos bien, ya sea aquí o allá. El futuro que nos espera es buenísimo a pesar de lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es bueno y Él va a sustentar nuestra suerte, nuestro futuro. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, porque las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. La cuerda, mis hermanos, era una medida de longitud. Era algo que marcaba el área de cierta porción de la tierra. Eran líneas fronterizas que marcaban la medida o porción de una tierra. Eran divisiones de propiedad. David le dice a Dios que Él es su tierra, que Él es su porción. David le dice a Dios, tú eres mi parte, tú eres mi tierra, tú eres mi sustento, no necesito nada más. Le dice, tú eres mi heredad hermosa, tú eres lo más hermoso, oh Dios. Por lo cual Él le dice a sí mismo, el versículo 7 le dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aunque David estaba pasando por las crisis, sin embargo, cuando él iba al Señor, Dios le enseñaba y le aconsejaba. Me recuerdo que varias noches me quedaba orando, 2, 3 de la mañana, pidiéndole al Señor un milagro. Orando fervientemente, sudando, llorando, con mocos saliéndome por todos lados. Y le clamaba al Señor. Y le dije, tú Dios eres omnipotente. Pero si tú decides no obrar, como quiera, tú eres mi heredad y mi porción. Tú eres mi sustento y sé que pase lo que pase, yo estaré bien al pasar este fuego. Sé que estaré bien, porque yo he confiado en ti y tú tienes el cuidado de mí. El cuidado de mi esposa y mi familia. Durante las noches mientras oraba, Dios me estaba aconsejando. Me estaba enseñando, me estaba guiando. Dios está en control de tu vida y Él la está conduciendo. Como dice esa canción, Jesus, take the wheel. Señor Dios, tú toma the wheel, no sé cómo se dice, el volante. Dios está en control de tu vida. Eres el que maneja. Tú eres el que está a la par. Hay que confiar a donde quiera que Él te lleve. Confía el proceso. Porque en aquel día, cuando estés frente a Él, ahorita te duele, pero en aquel día, cuando Él te revele el por qué, darás gloria. Entonces, dale gloria allá cuando Él te diga el por qué.
pero mejor darle gloria aquí aunque no sepas el por qué. Allá vamos a adorarle a Dios por toda decisión que Él hizo sobre nuestras vidas. Le adoraremos porque Él nos va a decirnos y mostrarnos el por qué Él hizo esto o permitió esto. Quizás en este lado del mundo no tendremos una respuesta o el entendimiento, pero adoraremos en fe sabiendo que Él hace lo mejor. Miren lo que dice versículos 8 al 11 ya para concluir este mensaje. Miren lo que dice el versículo 8 al 11. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Noten lo que David dijo: a Jehová siempre he puesto delante de mí. Porque está a mi diestra, porque Dios está a mi diestra. Él dice: no seré conmovido. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David le dice a Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, este salmo, en Pentecostés, el apóstol Pedro, en Hechos 2, 25 al 31, hace referencia a este mismo salmo. Es muy tremendo. Estos últimos 4 versículos que acabamos de leer, del verso 8 al 11, Pedro, cuando está predicando de Cristo, hace referencia y conecta a Cristo con estos 4 versículos. Él hace referencia directa al Mesías Jesucristo, cuando Jesús tuvo que pasar por la muerte. Pero no terminó en muerte, sino hubo resurrección. Hermanos, para mí no hay duda que este fue uno de los salmos que Jesucristo citó mientras caminaba hacia la cruz. A mí no me sorprendería si que cuando Cristo Jesús tenía esa cruz y estaba sufriendo, caminaba hacia ese lugar que se llamaba Gólgota, que se llamaba la calavera. Mientras Él caminaba hacia allá, yo no dudo, tengo esa certeza que Él citó este salmo, que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor. Tú eres mi herencia. No dejarás que mi cuerpo llegue hacia la corrupción. Jesucristo, mis hermanos, no fue exento al sufrimiento y tampoco lo seremos nosotros. Jesús sufrió, tú y yo también vamos a sufrir. Pero al igual que Cristo se encomendó en las manos del Padre y creyó, tú y yo también tenemos que encomendarnos en las manos del Padre y creer.